Quisiera antes de empezar solamente dejarles esto en su mente. Quizás muchos de ustedes están aquí mirando qué es lo que va a pasar, qué se va a decir, qué no se va a decir, qué es lo que voy a preguntar. Les propongo una cosa, les recuerdo una cosa. Todos estamos en el mismo equipo, en el equipo de Jesús. Así es que durante todo este fin de semana, cuando vuelvan a sus iglesias, a sus campos, recuerden eso. Todos estamos en el mismo equipo, al unísono con Jesús. Wow, a mí se me vino ese mensaje y cuando vi el título dije yo, qué apropiado. Porque solamente podemos estar al unísono en Jesús. Todos los demás nosotros estamos en diferentes lugares, en diferentes situaciones y circunstancias, pero siempre solamente al unísono con Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, partiendo desde allí, vamos a iniciar nuestra fin de semana con la primera pregunta que va a ser la base para todo lo que se va a decir, todo lo que vamos a hablar, todo lo que quisiéramos preparar a los líderes y a los músicos para la honra y la gloria de Dios aquí en Colombia. ¿Qué es la adoración? Y de paso, no quiero que ustedes se vayan con la impresión de que esta es la última palabra. Lo que yo les voy a dar simplemente es una guía para que ustedes continúen investigando y en conexión con Dios, Él mismo les pueda seguir abriendo la respuesta en forma individual. ¿Amén? Amén. La adoración es una actitud voluntaria en la cual entregamos toda nuestra atención, fuerzas y recursos hacia Dios. Vamos a buscar en Salmo, no sé si tienen Biblia, pero en Salmo 95, 6 y 7 dice: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. Si tan solo escucharan hoy su voz. ¿Qué es la adoración? Y quizás la pregunta que también cabe en estos momentos es, ¿qué no es la adoración? Y cómo es que nuestras prioridades en la vida cambian, determinan a quién adoramos. Nuestras prioridades son las que cambian y determinan a quién adoramos. La adoración entonces es una actitud ¿cómo? Voluntaria, en la cual entregamos toda nuestra atención, fuerzas y recursos hacia Dios. Y esto se puede manifestar en distintas maneras, de acuerdo a nuestra individualidad. Por lo tanto, cuando adoramos a Dios, dedicamos toda nuestra atención hacia Él. La verdadera adoración a Dios no puede ser obligatoria. No puede ser reglamentada, porque el acto de adorar es una respuesta a una experiencia personal, en la que el adorador actúa libremente bajo la guía del Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 4:23. El que no ha experimentado la libertad del pecado no sabrá cómo adorar y vivirá una vida de sospechas y críticas de cómo otros reaccionan cuando adoran.
¿Me entendieron esta parte? Es muy importante. El que no ha experimentado la libertad del pecado no sabrá cómo adorar. Y vivirá una vida de sospechas críticas de cómo otros reaccionan cuando adoran. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 91. Esta actitud de cuestionar, criticar, denunciar y juzgar a otros no es una evidencia de que la gracia de Cristo mora en el corazón. No produce unidad. Tal obra ha sido llevada a cabo en el pasado por personas que pretendían poseer una luz maravillosa, cuando en realidad estaban profundamente hundidas en el pecado. Una realidad muy triste de los pastores, ¿saben cuál es, mis queridos? Cuando hay un hermano o una hermana más criticona, la que está todo el tiempo apuntando con el dedo a las fallas de los demás, la que está todo el tiempo buscando problemas dentro de la iglesia, la que se aparece siempre o el que se aparece siempre con el manual de iglesia bajo el hombro a todas las juntas, resulta ser el que está más en pecado. Al final, siempre la persona que está hundida en el pecado trata de llamar la atención hacia otros. Es triste, pero así sucede. Y esto es lo que básicamente está diciendo aquí Mensajes Selectos, tomo 1. Tomo 2, página 91. Mis queridos, la adoración es una experiencia personal que nadie puede inyectar milagrosamente a nadie. Es una acción interna e individual basada en experiencias personales. Las manifestaciones más comunes, No, siempre hemos dicho que es personal. No. Dejamos las preguntas para el final, ¿está bien? La adoración es una experiencia personal. La adoración es una experiencia personal que nadie puede inyectar milagrosamente a nadie. Es una acción interna e individual basada en experiencias personales. Las manifestaciones más comunes de la adoración son la de inclinarse hacia Dios y arrodillarse, Salmos 95, 6 y 7. En otros lugares se habla de adorar levantando las manos, Salmos 28, 2, cantando, Salmos 66, 4, tocando instrumentos, Daniel 2, danzando, Salmos 154, Lucas 15, 25, usando incienso, Segunda de Crónicas 32, 12, adorando durante momentos difíciles, rasgando el manto y rasurándose la cabeza. De todas las manifestaciones de adoración en distintas formas de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, los israelitas tenían instrucciones de adoración y sacrificios en el tabernáculo, como lo podemos leer mayormente en el libro de Éxodo y Deuteronomio. Estos ritos, mis queridos, estos ritos tenían como propósito principal llevar el corazón del adorador hacia el sacrificio que eventualmente el Mesías, el Cordero de Dios, mediante su sangre, el sacrificio, podría finalmente limpiar de todo pecado, transferencia de pecado, y ser declarados limpios y aptos para ser salvos, que es la redención. Pero aún estas prácticas, leyes, dadas por Dios mismo, perdían su significado cuando se hacían solamente por costumbre o tradición, sin ningún sentido espiritual, por estar al tanto de que si se hacía correcto o no correcto,
al tanto de que perdía el sentido espiritual, al punto que Dios mismo las declaró como inservibles, de acuerdo a Miqueas 6, 6 al 8. Mi adoración deja de servir cuando se tornan en meras costumbres y tradiciones sin sentido espiritual. No me importa si estás cantando el himno más correcto, si lo haces solo por tradición, sin un sentido espiritual, no tiene valor. No me importa si traes los instrumentos más nuevos, si lo haces sin un sentido espiritual hacia Dios, no vale nada. No vale nada. Cristo, el Mesías esperado, es el centro de adoración en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, a través de todos los ritos, sacrificios, fiestas, comidas y celebraciones, debería de haber entendido el amor del sacrificio de Dios al dar a su Hijo. Al ver la sangre de aquellos corderos cada día y cada ocasión especial, debería de haber enternecido su corazón con alabanzas puras que nacen desde lo profundo de un alma agradecida a Dios por algo inmerecido. Pero la historia es un vaivén, subidas y bajadas, que termina con las tristes palabras: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. ¿Cuál es la lección de esto, mis queridos? La lección de esto es que Dios mismo puede dar leyes específicas como las dio en el Antiguo Testamento. Y aún esas mismas leyes, el ser humano las echa a perder por vanas tradiciones, por perder de vista el foco principal, por estar mirando tantas reglas humanas, cuando el foco principal es Cristo y Cristo crucificado. La adoración es un acto de agradecimiento. Un ejemplo muy claro de esto es el caso de los leprosos sanados. ¿Recuerdan? Solo uno regresó a Jesús para agradecerle y adorarle. Y lo más triste es que el que regresó era samaritano. Ni siquiera los judíos, los del pueblo, los de la iglesia no vinieron. Vinieron uno de afuera. Ni siquiera un miembro del pueblo remanente de Israel, sino un despreciado samaritano, porque los samaritanos eran despreciados, considerado el peor de los pecadores. Ese fue el que regresó a Jesús, de acuerdo a Lucas 17, 15 y 16. La lección aquí es que el pertenecer al pueblo o iglesia correcta no te hace necesariamente un adorador agradecido. Tremendo, ¿no? Tú puedes tener cosas de que estar agradecido, pero no necesariamente vendrás a Jesús a darle agradecimiento. Muchas veces creemos que el estar alegres por un milagro sucedido es adorar a Dios por lo que hizo. Pero en realidad hay que tomar el ejemplo del leproso y quizás deberíamos glorificar a Dios a gran voz, dice el texto. No vino a decir, gracias Señor. Vino tan contento, me imagino como cuando mete gol tu equipo. Gracias Señor por haberme salvado. El que no ha pasado por algo duro, el que no ha pasado por algo terrible. La lepra era una condena de muerte. Y si tú no has pasado por una condena de muerte y has sido salvado, nunca podrás entender por qué algunas personas, cuando son sacadas de un hoyo grande, se expresan de una manera totalmente distinta al que no se les ha dado nada. En realidad hay que tomar el ejemplo del leproso y deberíamos glorificar a Dios con gran voz, porque ¿qué cosa ha hecho Jesús en mi vida? Pregúntate. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Expresémonos libremente en otras ocasiones. Quizás
A veces nos expresamos de una u otra manera, alegres. Cuando vemos a la novia, ¡wow! Al novio, se nos acelera el corazón, nos expresamos. Pero ¿por qué no nos podemos expresar de la misma manera con Jesús? ¿Por qué no nos enamoramos de Jesús? ¿Por qué nos cohibimos cuando venimos a la iglesia y a veces algunos nos dicen, no, cállate, no respires? Mis queridos, el Señor se merece nuestra alegría, se merece nuestra expresión de agradecimiento. A veces no nos expresamos libremente en algunas ocasiones y nos sentimos cohibidos. ¿Saben por qué? Porque tenemos un concepto incorrecto de reverencia, que no son nada más costumbres medievales religiosas que hemos heredado de siglos de control eclesiástico que no tienen ningún fundamento bíblico. Reverencia no quiere decir nada más silencio, quieto, suave. Incluye también expresiones alegres y grandes voces como Lucas 19:37 y otros textos. Estas expresiones de reverencia o estos conceptos de reverencias medievales no son nada más que conceptos, con todo el respeto que se merecen nuestros hermanos católicos, creados para control de la mente humana. Por eso construyeron los edificios de la manera en que lo construyeron, para que la gente se sienta pequeñita y dominada. Pero la palabra reverencia en la Biblia tiene mucho más que solamente, porque hay ocasiones en las que hay que estar en silencio, callados, pero también el Señor quiere vernos alegres y contentos. Porque de otra manera, ¿para qué nos hizo con esos sentimientos? ¿Se dan cuenta? Quizás la forma de adoración más difícil de identificar o experimentar es la adoración en medio del dolor, en medio de la prueba. ¿Cómo es que alguien puede adorar en momentos difíciles, en momentos de dura prueba? Santiago 1:2 expresa esta experiencia con una frase que simplemente no tiene sentido. Dice allí en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? Estad alegres cuando estás pasando por pruebas. Eso es contradictorio. ¿Cómo yo puedo estar alegre cuando algo terrible me está pasando? ¿Cómo yo puedo estar alegre cuando hay un pecado que trato de vencer y no puedo? ¿Cómo puedo yo estar alegre si estoy tratando de que el problema en mi familia cambie y no cambia? ¿Cómo puedo estar yo alegre cuando todos se burlan de mí por haber dedicado mi vida a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar yo alegre si me estoy muriendo de cáncer? Mis queridos, esta es una pregunta que personalmente luché por mucho tiempo, hasta que miré a mi madre morir de cáncer. Mi madre, que dedicó su vida a la obra de Dios, que dedicó su vida a salvar a muchos jóvenes de los vicios, que dedicó su vida en momentos difíciles de terrorismo en el Perú, dando estudios bíblicos en medio de tantas bombarderas y cosas en las que Dios hacía milagros. Si yo les contara todos los milagros que Dios hizo a través de mi madre, de personas que hasta el día de hoy me conectan en Facebook y me dicen, tú eres el hijo de fulana de tal, sí, y me cuentan sus tremendos testimonios de conversión a Dios. Y luego ver a mi madre
morir bajo el dolor y el sufrimiento del cáncer. Yo me preguntaba al Señor, y cuando quería venir a consolarla, mi madre estaba más tranquila de lo que yo quisiera tranquilizarla. ¿Cómo puede ser eso? Es que ella ya sabía en quién había creído. Es que ella estaba segura de su salvación y el sufrimiento pasajero de este mundo no le importaba más. Porque ella en ese momento finalmente me dio la lección de que no se trata de este mundo oscuro, de que no se trata de lo que sucede aquí, sino de la esperanza de la vida eterna. Y ella glorificaba el nombre de Dios. Y ella más bien me decía: hijo, yo quiero que tú sigas en los caminos de Dios. Eso me preocupa más que el dolor que estoy pasando. Mis queridos, el que no ha pasado por una situación difícil nunca va a entender. Nunca va a entender. Es fácil adorar a Dios cuando todo nos va bien, cuando estamos alegres, cuando nos suceden buenas sorpresas, cuando los hijos están en los caminos de Dios, cuando la enamorada me dice que sí, cuando mi equipo gana y cuando la junta de iglesia termina a tiempo. Pero cuando la enfermedad nos acosa, cuando la familia se destruye, cuando los hijos se rebelan, cuando hay muerte, falta de trabajo, abandono y lo peor de todo, cuando decido a Cristo y me va peor que antes, ¿cómo puedo adorar con sumo gozo en esos momentos? Al contrario, nuestra reacción es distinta. Y sin embargo, Primera de Pedro nos dice lo siguiente: amados, Primera de Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y en el mismo libro nos habla de cómo en medio de toda prueba, cualquiera sea esta, deberíamos alabar. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La adoración, entonces, es un resultado de tu vida interior. Tu adoración es el resultado ¿de qué? De lo que ocurre en tu vida interior. Sin embargo, podemos pretender mientras alabamos, pero Dios, que conoce los corazones, sabe muy bien si estamos fingiendo la alabanza. Una adoración de apariencia es como la higuera de Mateo 21, 18 al 20, que se miraba muy saludable y llena de hojas, que era atractiva por su apariencia de tener muchos frutos, al punto de que el mismo Jesús se chasqueó de no encontrar ni un solo higo. Así también podemos aparentar por fuera mucha santidad de adoración, pero quizás no tener ni un solo higo de adoración. Con tanto pretender, corremos el riesgo de que cuando venga Jesús por frutos, no los encuentre. Entonces suframos la maldición de secarnos para siempre en la condenación final. Nuestra vida, mis queridos, por esto, déjenme explicarles este concepto que les acabo de decir. Nuestra vida está dividida en dos niveles. Lo visible y
lo invisible. Donde en lo visible se manifiesta nuestro comportamiento expresivo, es la superficie, es donde están nuestras percepciones temporales, nuestras actividades y nuestros resultados. El nivel profundo, el invisible, es donde está nuestra percepción de la persona, están nuestras creencias básicas, nuestros valores y principios. Nadie puede ver eso, eso está en nuestro interior. Lo que ocurre en el nivel profundo se manifiesta en la superficie. Cuando Jesús es nuestro Señor y Salvador en lo profundo, nuestro exterior será manifestado con respuestas buenas y con todas aquellas motivaciones de nuestro interior. En nuestra vida privada, en la que nadie más conoce sino tú y Dios. En ese momento es cuando tu adoración será completa ante los ojos de Dios. Esta tiene una correlación entre una y la otra. Y sin embargo, tenemos también el aspecto hipócrita de adoración. Cuando nuestro interior está vacío, sin Cristo, nuestra adoración será solamente una adoración de apariencia, una adoración de hipocresía. Porque es muy fácil aparentar ante los ojos de los seres humanos santidad. Es muy fácil venir correctamente vestido. Y en el aspecto musical es muy fácil tocar la música correcta. Pero ¿qué es lo que está pasando en tu interior? Es lo más importante, es lo básico, es lo que Dios mira, porque Dios ve lo que el hombre no puede ver. Podemos aparentar todo lo que queramos. La iglesia en el tiempo de Jesús era una iglesia de esta manera, era una iglesia hipócrita, era una iglesia que había creado, de acuerdo a Mateo 23, leyes humanas que ni los mismos fariseos querían llevar. Habían hecho tantas cargas pesadas, tantos reglamentos a la ley, encima de lo que Dios había mandado, con buenas intenciones, pero que habían llevado a una vida de hipocresía. Podías caminar 100 pasos el sábado, 95, 96, 97, 98, 99, y si no llegaste al baño, ni modos. El sábado era pecado dar un paso 101. Y con eso, con esas leyes, con esas ideologías es que atacaban a Jesús. Por eso es que una vez le dijeron: ¿qué hacen tus discípulos recogiendo espigas en el día de reposo? Jesús fue muy conocido por romper el manual de iglesia de los judíos. Tremendo fue Jesús. Es que no se dan cuenta que a veces los manuales de iglesia son humanos, pero la única Biblia es la palabra de Dios, que es lo más importante. Lo humano es falible, con buenas intenciones, pero lo infalible es Dios. Por eso es que es importante tener esto en cuenta, mis queridos. El hombre es malo, como dice Mateo 12:34. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras. ¡Wow! Qué palabras fuertes, ¿no? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? En otras palabras, ¿cómo puedes pretender bondad? ¿Cómo puedes pretender cristianismo? ¿Cómo puedes pretender corrección, perfección, cuando conozco tu vida privada? Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Cómo te atreves? Generación de víboras.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vamos a hablar acerca de la adoración como un estilo de vida. Mis queridos, si ustedes creyeron que vinieron aquí para tomar un curso de adoración y ya mañana se acabó y van a archivar esto no es así. Mis queridos, la adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida porque Cristo debe ser el centro de todo lo que tú haces, el centro de tu adoración y música, el centro de tu liderazgo, el centro de tus relaciones, de tus posesiones, de tus finanzas, de tu lenguaje, de toda tu vida. Esta es una vida de adoración. La adoración no solamente es la música, la adoración es todo un estilo de vida. No es algo que se saca cada vez que necesitas mostrar algo para quedar bien con alguien o para quedar bien en algún lugar. Se muestra en todos los aspectos de tu vida y la música es solo un síntoma de tu vida de adoración. Y como esta es un fin de semana de adoración, voy a hablar de algo también acerca de la música en la adoración. La música en la adoración es solo una expresión entre muchas otras. La música en sí no es la única forma de adoración, pero es quizás una de las más notables, porque nos referimos a la música como el momento de adoración. Cuando vamos a cantar o tener un servicio de cantos, normalmente decimos, vamos a tener el servicio de adoración. A veces se refiere al momento musical como si fuera el único momento de adorar, aunque en algunos lugares se habla de adorar con ofrendas, adorar en oración, adorar con nuestros testimonios, etc. Lo cual tiene más sentido porque todo lo que hacemos en nuestra vida debería ser una vida de adoración. Debido a este énfasis en cuanto a la música, como el centro de la adoración, es que últimamente algunos categorizan a las iglesias de dos maneras. Iglesia contemporánea, iglesia tradicional. ¿Verdad que sí? ¿Les suena familiar? Aunque algunos prefieren los términos, o más bien etiquetas, diría yo, liberales y conservadores. ¿No es cierto? ¿No han escuchado también esas etiquetas? Bueno, ¿será o no será? ¿Qué dicen ustedes? La revista Christianity Today publicó en marzo del 2016 un artículo titulado El futuro de la música en la iglesia. Y tiene mucho que ver con este aspecto, ¿no? de lo contemporáneo con lo tradicional. ¿Y saben qué? Aquí dice la revista lo siguiente: el futuro de la música en la iglesia. Y en este artículo se describen 3 tipos de iglesia: la iglesia tradicional, la iglesia contemporánea y la iglesia eclética. Las primeras 2 creo que son muy familiares, pero la tercera es una descripción nueva, aunque nadie se ha atrevido a describirla. Es un patrón que se está desarrollando últimamente en la que la iglesia eclética no es nada más que una mezcla de las 2 anteriores, donde se pueden escuchar himnos tradicionales, pero arreglados con un toque contemporáneo. Se utilizan guitarras eléctricas al lado de chelos y violines con saxofones y la vestimenta es tan mixta como la música. Esas son las iglesias ecléticas ahora. Tienen una mezcla de ambos. No son tradicionales ni son totalmente contemporáneas. Son mezclas en música, instrumentos y vestimenta.
Una de las razones para este tercer tipo de iglesia, explica el artículo, es la cantidad de generaciones que conviven con diferentes estilos de música, lo cual no sucedía en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo. Un fenómeno muy común que sufrieron aún los autores de los denominados himnos tradicionales, como Isaac Watts, John y Charles Wesley, entre otros, fue la dura crítica a sus composiciones contemporáneas, mundanas las llamaban. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? ¿A qué composiciones me estoy refiriendo? Los himnos del himnario. Fueron llamados contemporáneos mundanos en su tiempo. Ni el mismo reformador Martín Lutero se escapó a esta crítica, a sus composiciones y sus metodologías musicales de utilizar cantos populares y cambiarles la letra. A este elemento se le llama contrafacta. Veremos esto con más detalle más adelante. Déjenme decirles lo siguiente, mis queridos. Cada generación tiende a no gustar la música de la nueva generación. Resalta también el artículo. Personalmente, estoy experimentando con más claridad esta realidad día a día. Cuando apenas era un adolescente, hace muchos años, salió un grupo conocido como los Heritage Singers en los 70s. Fue el fenómeno musical de los 70s en la iglesia adventista. Fue el fin del mundo para muchos. Fue el mundo entrando a la iglesia. Fue la bestia. Son los discos de aquellas épocas. A mí me encantaban. Yo era de la nueva generación en esos tiempos. Formaba grupos en mi iglesia para cantar estos cantos. Me sentía en el cielo cuando cantaba música de los Heritage Singers. Aunque los adultos me querían colgar. Pero hoy estoy experimentando cómo es que cada generación tiende a no gustar la música de la nueva generación. En el año 2016, los Heritage Singers van a cumplir 45 años y lo van a celebrar ahora en julio y no me lo voy a perder. En una de las universidades adventistas donde un servidor cursaba sus estudios, no les voy a decir cuál, aproximadamente en el año 1981, llegaron los Heritage Singers y estábamos emocionados, pero no les permitieron dar un concierto. Ni siquiera los dejaron entrar, a pesar de que todos estábamos ansiosos de escucharlos. ¿La razón? Su música no es adecuada. Eso es para tocar afuera, etcétera. Ya saben ustedes las mismas cosas que se hablan hoy en día, nada diferente. Varios de estos cantos que ellos interpretaron y que eran considerados mundanos, inapropiados, superficiales y todos los nombres que ustedes quieran darle en aquellos años, ahora forma parte, varios de ellos, del himnario adventista, el cual es considerado como la bandera conservadora de la iglesia adventista. Solo puedo decir con mucha claridad una realidad que es innegable.
Si Cristo no viene en unos 20 años más, mucha de la música y estilos de adoración que hoy incomodan o que criticamos o que no permitimos, los estaremos defendiendo como la más apropiada porque algo nuevo habrá surgido. Es lo mismo de siempre. Siempre habrán los que eso no se toca. Y los que sí, no, sí. Y toda la historia eclesiástica ha sido así. No ha cambiado. Así que si ustedes creyeron que hoy vinimos y se acabó las peleas, no, discúlpenme. Pero simplemente venimos a aprender lo que la historia nos ha dicho. Lo malo es que si no aprendemos la historia, ¿qué va a pasar? La vamos a volver a repetir. Y yo creo que el pueblo de Dios no debiera repetir la historia. Desgraciadamente, el Antiguo Testamento está lleno de subes y bajas por repetir la historia. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a ser la última iglesia del llamado de los 3 ángeles. Y no podemos estar perdiendo el tiempo en estas tontas discusiones. Porque adoramos al mismo Jesús. Gloria a Dios por eso. Por otro lado, debemos tener en cuenta también el hecho de que hay que saber utilizar la música como un medio de evangelización para poder alcanzar a los que necesitan escuchar del sacrificio de Cristo. Esto implica ser relevante como Jesús lo fue. Solo analicemos, por ejemplo, el hecho de que Jesús se la pasaba más afuera del templo, alcanzando a los pecadores, que predicando dentro del templo a un pueblo que se creía justo y perfecto. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? ¿De ese detalle en la Biblia? Jesús se la pasaba más afuera, sanando enfermos, resucitando muertos, consolando a la gente, alimentando a los hambrientos. Su sermón más maravilloso no fue en la sinagoga, donde quizás pudiera haber sido, debiera haber sido. Su sermón más maravilloso, ¿dónde fue? En la montaña, en donde 5,000 prohibidos de entrar al templo, pecadores incircuncisos, pudieron escuchar la palabra de Dios. Y hoy en día, mis queridos, no podemos detenernos por nuestra santidad y perfección para no alcanzar a los que necesitan escuchar de Jesús. No debemos hacer de la música y de la adoración una barrera que impida a la gente encontrar la salvación. Jesús utilizó métodos que destruyeron muchas normas del manual de la iglesia judío. Jesús nunca transgredió la ley, pero los judíos, en su afán de perfeccionismo y justicia propia, habían agregado muchas leyes humanas a los mandatos divinos. Jesús solo destruyó lo humano innecesario que impedía el camino verdadero del pecador hacia Dios. Esto alteró tanto a los fariseos y a los escribas que juntamente con el Sanedrín y el sumo sacerdote terminaron crucificando a Jesús. Ten cuidado, mi querido, cuando tú estés lleno de ira. Algunos le llaman ira santa. No, no tiene nada de santo. Que no te estés pareciendo a los judíos que crucificaron a Jesús. Hoy corremos el mismo riesgo cuando ponemos mucho énfasis a nuestras normas institucionales y por alguna razón las santificamos como inspiradas al nivel de la Biblia y terminamos crucificando a mucha gente en vez de redimirla. Nos dice la hermana White en Evangelismo, página 56, deben introducirse, ¿qué cosa? ¿Cómo? Nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades ¿de qué? Del tiempo en el que vivimos. En otras palabras,
No podemos estar siempre utilizando material del siglo XVIII o XIX. Estamos en el siglo XXI. Para muchos de nosotros decir siglo XX es moderno, pero para muchos jóvenes el siglo XX ya es pasado, ya es muy viejo. Imagínense, Dios tiene hombres a quienes llamará a su servicio, hombres que no llevarán a cabo la obra en la forma sin vida como se ha realizado en el pasado. Una obra ¿cómo? Sin vida, árida, seca, pero es la correcta. Mis queridos, a veces no es que si es correcto o no es correcto. A veces es que simplemente nadie me va a sacar de mi convicción personal. Aunque baje un ángel del cielo y te lo diga, ten cuidado. Mis queridos, deben introducirse nuevos métodos. Esta cita implica un principio muy importante. Hay que utilizar nuevos métodos de acuerdo al tiempo en que vivimos, aún en nuestros programas de adoración. Vamos a hablar de un tema solamente acerca de esto, pero les voy a dar una introducción. Evangelizar a Jerusalén, miembros de iglesia, cristianos convertidos, aunque no sean de la iglesia, no es lo mismo que evangelizar a Roma, a los publicanos, a los que nunca han escuchado de Jesús, a los que nunca han puesto un pie en una iglesia. Esto quiere decir, esto requiere hacer cambios a lo habitual a tal punto que los de Roma se puedan identificar. El mejor ejemplo del uso de métodos relevantes es el gran reformador Martín Lutero. Y su metodología, la contrafacta, que no es más que el uso de melodías populares que eran familiares al pueblo, en las que les injertó letras religiosas con mensajes bíblicos. Pero vamos a tocar de ese aspecto en más detalle en otro tema. La adoración, mis queridos, se produce también por la experiencia del perdón. Como en el caso de María Magdalena, Lucas 7, 46 al 49. ¿Sabían ustedes que ella gastó aproximadamente el sueldo de un año para comprar el perfume que derramó a los pies de Jesús? ¿Cuántos de ustedes han trabajado un año? ¿Han guardado todo el sueldo de un año para darlo de ofrenda? Imagínense ustedes. ¿Has experimentado el perdón de Jesús en tu vida? Es la pregunta. ¿Has experimentado el perdón de Jesús en tu vida? Si tú no sabes lo que es ser perdonado, nunca podrás entender lo que es adorar verdaderamente a Dios. Si te sientes más justo que los demás, entonces no entenderás las alabanzas de aquellos que adoran por el perdón de sus pecados y se sienten indignos ante la presencia de Dios. Mientras más eres perdonado, mayor será tu alabanza. Mientras escribía este capítulo, les voy a contar un testimonio. Salí a tomar aire y miré una camioneta que decía, anunciando un negocio, Cementos Jehová. Le dije al dueño, ¿de dónde sacaste ese nombre Jehová para tu negocio? Es un nombre peculiar. Y él me contestó, oh, es el nombre de mi padre. Le dije, tu padre tiene un nombre muy interesante. A lo cual él me contestó, mi Padre Celestial Jehová
y Jesús mi hermano. Dije, ok. Y entonces me empezó a contar su historia. Un día me dice, Cristo andaba buscando en la basura, allá en el basural, y me encontró. En medio de la basura más apestosa, allí Jesús me encontró. En medio de las drogas, del alcohol, de una vida que no tengo tiempo para describirte porque hasta vergüenza me da de decirte todo lo que yo hacía. Era una vida miserable, yo estaba atrapado en medio de muchas cosas. Prácticamente te puedo decir que yo caminaba de la mano del diablo y andaba haciendo cosas diabólicas, terribles. Hasta que un día, en mis brazos, mi hijo pequeño de ni siquiera 1 año, mi único hijo varón, se me murió y yo andaba llorando, volando con metamfetamina, ¿cómo se llama esta droga? Esa. Ustedes conocen muy bien eso. Y bien se la saben, pastor, cuidado. Andaba volando en medio de la droga y mi hijo se murió. Y en ese momento, teniendo a mi hijo muerto en mis brazos, yo empecé por primera vez a reclamarle a Dios y le dije, Señor Dios, si tú existes, ¿por qué me has quitado a mi hijo? ¿Por qué me lo has quitado? Si tú me devuelves a mi hijo, yo te voy a entregar mi vida. Y él empezaba a llorar y a gritar y a reclamarle al Señor. Mis queridos, yo no sé cómo es, pero he visto. Y una vez un padre me dijo, no es para un padre enterrar a su hijo, es al revés. Sufrir por la muerte de un hijo es algo terrible. Y ahí yo pude ver, mientras él me contaba, con todo su dolor en el corazón, como que si apenas hubiera pasado, él me contaba de ese momento tan terrible que pasaba en su vida. Y reclamándole a Dios por primera vez, hasta que un día encontró en el momento más difícil, mientras él buscaba en medio de las drogas y de la perdición, encontró a un pastor que lo ayudó, lo consoló y le habló de Jesús, le habló de Dios, le habló de una mejor vida. Y él dijo, ¿cómo puede ser esto posible? No puede ser posible. Sí puede ser posible. Y entonces él entregó su vida a Dios. Él se arrepintió. Pero lo interesante que él me dijo es, y tú dirás, ya entregué mi vida a Dios, ahora sí me voy a la iglesia. No, dice, no me fui a la iglesia. Que la iglesia está llena de tantos hipócritas. Dice. Yo me escuchaba nomás. ¿Y qué iba yo a encontrar ahí? Yo me quedé en mi casa leyendo la Biblia, leyendo literalmente. Y tú has leído, me dice, tú has leído que Dios dice que Él te va a hablar. ¿Has leído o no has leído? Sí, sí, claro que sí. Pues mira, Dios a mí me habla. Yo sé que para muchos esto suena como locura, pero a mí Dios me habla, así como yo te hablo a ti y tú me hablas a mí. Dios me habla. Dije entre mí, este hombre está drogado todavía. Pero no, él estaba hablando de una experiencia particular, una experiencia singular, una experiencia personal. ¿Qué podía yo decirle? Y él continuaba y me dice, un día, mientras yo estaba en casa, sentí una voz y me dijo, vete a pescar que quiero hablar contigo. No había nadie, pero me fui a pescar y se fue a pescar. Y mientras estaba pescando, en la tranquilidad de un lago, en medio de la naturaleza, no había nadie, dice él, no había nadie ahí. Y de repente escuché una voz, te voy a devolver a tu hijo. Y dice, yo volteé, ¿quién me habla? No hay nadie. Y seguí pescando. Y nuevamente la voz,
te voy a devolver a tu hijo. No puede ser. Está muy claro. Pero sí es Dios. Yo hablo con Dios y yo le he pedido a Dios, yo le he pedido de rodillas a Dios que me devuelva a mi hijo, que si yo entregaba mi vida a Dios, Él me tenía que devolver a mi hijo, y Dios me está respondiendo. Y él entonces salió inmediatamente del barco y regresó a su casa. La esposa para entonces estaba encinta, apenas en los primeros meses. Entonces le dijo a su esposa: vente, vamos a la clínica. Y se fueron a la clínica a hacerle el ultrasonido. Entonces la enfermera le hace el ultrasonido y le dice: señor, usted va a tener una hija. No, le dice él, no, es varón. Señor, el sonograma dice que es hembra. No, es varón. El Señor me ha dicho que es mi hijo, me lo va a regresar y es varón. Ok, se lo voy a hacer de nuevo. Es mujer. No, le estoy diciendo que es varón. Y tiene que ser varón porque Dios me ha hablado y me ha dicho que me va a devolver a mi hijo. Yo le dije, tiene que ser un hijo. Es mujer. ¡No! Y se puso tan así el hombre que trajeron al doctor. Doctor, venga por favor, usted haga esto. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo es esto? Ya le explicó la enfermera. Ok, vamos a hacerlo. Es mujer. No, doctor, usted se ha equivocado, por favor vuelva a hacerlo. Ok, vamos a voltearla para acá. Voltéese para acá. Voltéese para allá. Mire, señor, aquí está la pantallita. Ve usted, viene acá. Aquí está la cabeza. Acá están los brazos. Acá está la barriguita. Miren, las piernas. La tercera pierna. Así le dicen los doctores cuando es varón. Es varón. Lo sabía. Amén. Gloria a Dios, dijo él. Y cuando fue el momento del parto, dice: yo pedí ser el partero de cabecera. El doctor no quería, pero yo le dije: yo quiero recibir a mi hijo. Y bueno, y ya como él era, lo dejaron hacer con la ayuda de las enfermeras y recibió a su hijo. Y lo que él me dijo es lo siguiente: en cuanto yo recibí a mi hijo en ese momento, cuando estuve en mis brazos y vi que era el hijo que Dios me estaba devolviendo porque yo le había entregado mi vida, en esos momentos alcé a mi hijo y allí se lo dediqué de vuelta al Señor. Gloria sea a su nombre. Mis queridos, la adoración es una experiencia personal de una manera que tú y yo tenemos que experimentarla. Cuando yo escuché a este hombre, dije: yo no puedo dejar de contar esta historia maravillosa de adoración. Yo creo que el Señor en ese momento me mandó afuera para poder compartir con ustedes en este momento esta experiencia de este hombre. Yo les pudiera contestar cuántas otras experiencias personales, porque yo les puedo dar gracias y gloria a Dios. Musicalmente, si me queda tiempo, háganme recordar. Yo les voy a dar un testimonio de cómo Dios hizo un milagro en este personaje que no vale nada para hacer lo que hoy es. Por eso yo no puedo dejar de dar gloria a Dios el Señor. Por eso yo no me puedo poner a discutir con nadie. Por eso es que las discusiones de adoración musical muchas veces son solo un síntoma de una enfermedad espiritual. La falta de una conexión verdadera con Cristo y su gracia salvadora. El que quiere ponerse a discutir es solo un síntoma de este mal. Yo no me voy a poner a discutir con nadie. Si ustedes quisieron o se prepararon para venir, le voy a preguntar esto, a ver qué me dice. No me voy a poner a discutir con nadie. Porque no soy el Espíritu Santo, ni soy Dios, para darles la respuesta absoluta a nada.
Deja que Dios hable a tu corazón. Deja que Dios convierta tu corazón de carne, corazón de piedra, a uno de carne. Deja que tu corazón toque tu vida y que el liderazgo que te ha dado en la adoración sea un liderazgo de transmitir una experiencia y no una reglamentación humana fría, sino una experiencia de salvación en Cristo Jesús. Mis queridos, que Dios nos ayude. No podemos alabar si no hemos experimentado a Jesús en nuestras vidas. No hemos nacido de nuevo, como dice en Juan 3:3. Cuando experimentemos el segundo nacimiento, dejaremos de criticar y amaremos a nuestro prójimo como a mí mismo.